Se le confiaban niños, era ministra, entrenadora, pero ahora es una depredadora sexual condenada. Creo que es una narcisista y manipuladora. Persona que probablemente no hay nada que yo pueda decir que siquiera le importe. La joven de 26 años admitió que las acusaciones son ciertas. Abusó sexualmente de un menor varias veces en un grupo juvenil de su iglesia. Y los fiscales dicen que en este caso no se hizo justicia. Esta sentencia es una aberración de la justicia. Ese video es según ABC 24. El Estado quería encarcelar a esta mujer por 30 años. Y te sorprenderás de lo pequeña que es realmente su condena. Y el fiscal del distrito fue implacable con el juez y las personas que apoyaron al abusador. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Esta historia trata de un depredador sexual en posición de poder como un entrenador de baloncesto o líder juvenil en una iglesia. Y ella usó la confianza que se le dio para aprovecharse de alguien que era menor de edad. Ahora les diré cuán pequeño será el castigo para la mujer que ven aquí, Lindsay Whiteside, en un momento. Tiene 26 años y vive en el condado de DeSoto, Mississippi, al sur de Memphis, cruzando la línea estatal. Ahora, la familia Whiteside tiene mucha influencia en el condado de DeSoto, Mississippi. De hecho, el fiscal de su caso dijo que varios jueces tuvieron que recusarse porque tenían relaciones con la familia Whiteside. Quiero que veas esta foto. Puedes ver el jersey de Whiteside colgado en la pared de un gimnasio donde ella jugó baloncesto en la preparatoria. Lindsay jugó baloncesto universitario en la universidad privada Lipscomb en Nashville. Aquí está su foto en el sitio web de la escuela. Fue entrenadora de baloncesto femenil en una preparatoria del condado de DeSoto. Pero no solo tenía acceso a jóvenes ahí, también era muy activa en su iglesia. Nadie está pavimentando ahí, nadie está pavimentando su entrada. Amén. Whiteside trabajaba en una iglesia local, la iglesia Get Well, en Hernando, Mississippi. Es una iglesia bautista y ella coordinaba estudiantes y alcance comunitario. Ahora, en palabras de los fiscales, ella usó el evangelio como un arma. Se le confió una congregación, se le confió a los niños y traicionó esa confianza. Usó el evangelio de Jesucristo como un arma. Usó las vulnerabilidades de una niña que estaba pasando por dificultades personales para obtener acceso y manipular a toda una congregación. Pero aún peor, y más específicamente, manipuló a una familia a través de un patrón innegable de abuso. Eso inició con meses de manipulación, seguidos de meses de abuso sexual prolongado y repetido. De la peor manera posible, no puedo resumir la totalidad de este abuso en una breve conferencia de prensa. Basta con decir que, sinceramente, creo que si esto hubiera sido perpetrado por un hombre contra una joven, habríamos visto algo parecido a 20 años de prisión. El fiscal del condado de DeSoto no se contuvo tras la sentencia de Whiteside, que abordaremos en breve. Fue su conferencia tras la audiencia de sentencia, según ABC 24 en Memphis. Esta investigación comenzó en noviembre del año pasado. El fiscal afirma que alguien denunció a Whiteside por abusar sexualmente de una menor en un grupo juvenil de su iglesia. Resultó que Whiteside abusaba sexualmente y manipulaba a esa niña desde mayo pasado y el abuso siguió hasta el otoño. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, encontraron mensajes de texto incriminatorios y no solo un par. Dicen que tienen 64,000 páginas de mensajes de texto entre Whiteside y la víctima. También tenían cartas escritas que Whiteside le escribió a esta víctima con membrete de la iglesia. El fiscal dijo que tenían a Whiteside prácticamente atrapada y que no habría tenido ninguna oportunidad en el juicio. Así que se declaró culpable de agresión sexual a un menor. Aquí hay una imagen de Whiteside en la corte para su sentencia. Según WREG Televisión, la víctima ahora tiene 18 años. Esa víctima testificó. Según los reporteros, dio declaraciones emotivas sobre el impacto que el abuso sexual ha tenido en su vida y seguirá teniendo en su vida. Los fiscales querían que Whiteside fuera enviada a prisión por la sentencia máxima de 30 años. El juez tenía otros planes. Whiteside recibió 3 años de arresto domiciliario y 7 de supervisión.
Tendrá que registrarse como delincuente sexual por el resto de su vida, pero no tendrá que pasar ni un solo día en prisión. Esta es la reacción del fiscal de distrito. De nuevo, este tipo no se contuvo. Esta sentencia es una abominación de la justicia. Está completamente mal. Por eso la gente duda si nuestras instituciones ayudan a las víctimas. Este es el mensaje incorrecto. Es muy difícil para una víctima de un delito, especialmente una niña, presentarse y luego que su voz sea silenciada por una sentencia horrible. Una injusticia hace que sea aún más difícil para las futuras víctimas querer presentarse y ser valientes. Quiero felicitar a la víctima en este caso y a su familia. Rara vez he visto una demostración de valor y fe como esta, y considero que ha sido uno de los privilegios y honores de mi carrera hasta ahora haberlos representado en este proceso. Estoy muy decepcionado de que no hayamos obtenido un resultado que considero apropiado. Estoy muy orgulloso de que nuestra víctima hizo lo correcto y alzó la voz por sí misma. Y aunque no conseguimos el resultado deseado, eso jamás se lo podrán quitar. Lindsay Whiteside tendrá que registrarse por el resto de su vida como delincuente sexual infantil. Esto servirá para mostrarle a la sociedad que ella es una gran amenaza y no se le puede confiar. El fiscal del distrito no solo habló sobre lo molesto que estaba con este fallo, también criticó a las personas que escribieron cartas de apoyo al juez. Él dice en nombre de Whiteside: Esa es parte de la razón por la que me perturbó tanto la cantidad de simpatizantes de pedófilos que escribieron a la corte. Y específicamente, Michelle Henley es una miembro electa de nuestra junta escolar. Nuestra víctima en ese momento era estudiante en una de las escuelas que Michelle Henley se supone debe ayudar a gobernar. Y aún así, ella escribió una carta en apoyo del acusado y testificó a favor del buen carácter del acusado, lo cual yo sostengo no tiene buen carácter quien abusaría sexualmente de un niño. No me importa cuánto bien hayas hecho en el mundo si después cometes repetidos actos sexuales contra un niño. Esta es una persona que no era víctima de un momento abrumador o de un lapsus temporal en su juicio. Esto es más parecido a una leona adulta acechando a su presa y luego lanzándose cuando menos se lo esperaba, y después continuando haciéndolo una y otra vez. Lindsay Whiteside cometió delitos sexuales contra esta víctima durante viajes de la iglesia, mientras estaba en un autobús con otros niños. Cubrió a la víctima con una manta y luego la abusó sexualmente. Mientras estaba con líderes de la iglesia y otros niños, predicó sobre Jesús. Hablamos de ese nivel de depravación. Es horrible, porque Michelle Henley está en una posición de autoridad y confianza sobre los niños y aún así apoya a un depredador de niños. Creo que no es apta para estar en nuestro consejo escolar. Hoy le entregué una carta exigiendo su renuncia y espero que lo haga, porque no podemos tener fe en una institución que protege a depredadores de niños. No podemos esperar que los niños víctimas de un delito se lo digan a sus maestros o administradores. Cuando un miembro electo de la junta escolar está defendiendo a un depredador sexual convicto conocido, es imperdonable. Ella ha mostrado tolerancia donde no puede haber ninguna. Tiene que irse. Y francamente, cualquier maestro o subdirector que haya escrito en apoyo también debería irse. Nunca enviaría a mi hijo a una institución donde los adultos en la sala no cuidan a los niños. Punto. Se acabó. El fiscal del distrito informó que varios jueces debieron recusarse otra vez por sus lazos con la familia de Whiteside. Varias personas de la iglesia de Whiteside se presentaron para apoyarla, aunque ella está acusada de abusar sexualmente de alguien menor de 18 años. El fiscal del distrito afirma que Whiteside quedó libre y cree que ella lo sabe. De hecho, vi a la acusada. Parecía aliviada. Escuché murmullos de su lado del salón, donde estaban muy felices. Esto es justo lo que pidieron. Así que están muy felices porque ella podrá ir a los mismos restaurantes a los que ustedes y sus familias van. Ella seguirá teniendo acceso a los hijos de las personas
y vivirá su vida como siempre lo ha hecho, siempre y cuando se registre. Cuando se dio ese veredicto, hablaste de decepción. ¿Hubo también enojo o rabia? Así que normalmente no critico una decisión que toma un juez y ciertamente nunca criticaría a un jurado. En este caso, tenemos a un juez que reconoció el gran daño causado a la víctima y luego, esencialmente, no hizo nada al respecto. Y por eso sería ser un poco egoísta de mi parte fingir que no tengo un poco de rabia o enojo. Claro que lo tengo. Creo que el problema más grande es la implicación que una frase como esta tiene en la comunidad. Porque no puedes, ¿cómo vas a confiar en un sistema que se rinde ante un delincuente como este? Entonces, sé que teníamos una pregunta aquí en el... ¿Está bien? Sí. Así que no tenemos la opción de ningún tipo de apelaciones o revisiones de sentencia. Cuando un juez de circuito toma una decisión, esa es simplemente la decisión. Por eso las elecciones son tan importantes, ya que solo los votantes supervisan a un juez de circuito. Lo mejor que puedo hacer, y es un poco temprano para que yo realmente pueda dar alguna indicación de si ayudaría, pero sí planeo llevar mi expediente y las transcripciones a los fiscales federales para que sepan qué terrible error judicial fue este, y ver si, dado que cruzó varias fronteras estatales, para cometer este delito en otras jurisdicciones, si podemos lograr que la procesen en una jurisdicción vecina o tal vez nuestros socios en el gobierno federal. Sin duda haré todo lo que esté en mis manos para abogar por mi víctima, sin importar en qué etapa del proceso estemos. No puedo procesar ni apelar nada personalmente, pero sin duda apelaré a los fiscales de otras jurisdicciones. Compartiré pruebas y les suplicaré que tomen el caso. Así que espero que ella sea debidamente castigada. Déjame ir por aquí rápido. Solo quería preguntar, ya sabes, se suponía que debíamos empezar a la 1. ¿Hubo algo en la sala del tribunal que fuera más pequeño que... Creo que tal vez había más personas entrando de las que esperaban. Así que les dieron un poco de tiempo para que eso se calmara. El juez quería dirigirse a los medios sobre ciertas reglas para grabar antes de que comenzáramos. No trajimos a la víctima ni a su familia a la sala del tribunal hasta que el juez tuvo la oportunidad de dar ese mensaje. Y hubo algunos pequeños asuntos administrativos que nos retrasaron un poco, pero eso fue todo. Si pudieras sentarte en una habitación con la señorita Whiteside, ¿qué le dirías? Creo que ella es una narcisista manipuladora. Persona que probablemente no hay nada que yo pueda decir que siquiera le importe. Hoy, mientras estábamos ahí, ella se excusaba y minimizaba sus acciones. No creo que ella lo entienda completamente. Ella está tan absorta en sí misma que hablar con ella solo alimentaría su propio deseo de atención. Ella quiere ser especial, quiere tener la atención de una congregación, de las redes sociales o lo que sea, pero no es especial. Ella solo es una depredadora de menores. En el mejor de los casos, ella es notoria y no será recordada por el legado de su padre. No será recordada por ninguna contribución que su familia haya hecho a la educación. Ella será recordada por lo que es, y eso es una depredadora sexual de menores. El fiscal del distrito no puede apelar la decisión. El juez informó a la sala que nadie estaría satisfecho con su decisión. La familia de la víctima está indignada por lo que decidió el juez. Aquí hay más de esa acalorada conferencia de prensa del fiscal de distrito del condado de DeSoto, Mississippi, incluyendo una declaración de la familia de la víctima. De hecho, vi al acusado. Parecía aliviado. Escuché murmullos de su lado del salón, donde estaban muy felices. Era justo lo que pidieron. Así que están muy felices porque ella podrá ir a los mismos restaurantes a los que ustedes y sus familias van. Ella seguirá teniendo acceso a los hijos de las personas y vivirá su vida como siempre lo ha hecho, siempre y cuando se registre. Cuando se dio ese veredicto, hablaste de decepción. ¿También hubo enojo o rabia?
Normalmente no critico las decisiones que toma un juez y ciertamente nunca criticaría a un jurado. En este caso, tenemos a un juez que reconoció el gran daño causado a la víctima y básicamente no hizo nada al respecto. Y por eso sería... Es algo egoísta fingir que no tengo algo de rabia o enojo. Sí lo tengo. Creo que el problema más grande es la implicación que una frase como esta tiene en la comunidad. Porque no puedes. ¿Cómo vas a confiar en un sistema que se rinde ante un delincuente así? Sé que teníamos algunas preguntas. Está bien, sí. Así que no tenemos la opción de ningún tipo de apelaciones o revisiones de sentencia. Cuando un juez de circuito toma una decisión, esa es simplemente la decisión. Por eso las elecciones son importantes, porque los votantes son quienes tienen supervisión sobre un juez de circuito. Lo mejor que puedo hacer, y es un poco temprano para que yo pueda indicar si ayudaría, pero sí planeo llevar mi expediente y las transcripciones a los fiscales federales, para que sepan qué terrible error judicial fue este, y ver si, basado en el hecho de que cruzó varias fronteras estatales para cometer este tipo de delito en otras jurisdicciones, si podemos lograr que la procesen en una jurisdicción vecina o tal vez nuestros socios en el gobierno federal. Sin duda haré todo lo posible para abogar por mi víctima, sin importar en qué etapa del proceso estemos. Yo personalmente no puedo procesar ni apelar nada, pero sin duda apelaré a los fiscales de otras jurisdicciones. Compartiré pruebas y les pediré que tomen el caso, así que espero que ella reciba el castigo que merece. Déjame ir por aquí, de verdad. Antes de continuar, yo solo quería preguntar, debíamos empezar a la 1. ¿Pasó algo en la sala que no sepamos? Creo que tal vez había más personas entrando de las que se esperaban, así que les están dando algo de tiempo para que eso se acomode. El juez quería dirigirse a los medios sobre ciertas reglas para grabar antes de que comenzáramos. No trajimos a la víctima ni a su familia a la sala del tribunal hasta que el juez tuvo la oportunidad de dar ese mensaje. Y hubo algunos pequeños asuntos administrativos que nos retrasaron un poco, pero eso fue todo. Si pudieras sentarte en una habitación con la señorita Whiteside, ¿qué le dirías? Creo que ella es una narcisista, manipuladora, persona que probablemente no hay nada que yo pueda decir que siquiera le importe. Mientras estábamos ahí hoy, ella estaba poniendo excusas para sí misma, estaba minimizando lo que hizo. No creo que ella lo entienda completamente. Ella está tan absorta en sí misma que hablar con ella solo alimentaría su propio deseo de atención. Ella quiere ser especial, quiere tener atención de una congregación, de las redes sociales o lo que sea, pero no es especial. Ella solo es una depredadora de menores. En el mejor de los casos, es notoria. Y no será recordada por el legado de su padre. No será recordada por ninguna contribución que su familia haya hecho a la educación. Será recordada por lo que es, y eso es una depredadora sexual de menores. Y les diré, no hay nada bueno en alguien que se aprovecha de un niño. Por eso será recordada, y no vale el tiempo de nadie, mucho menos el mío. Es la víctima. Sigue siendo menor de edad. La víctima acaba de cumplir 18 años. Yo personalmente no lo voy a hacer. ¿Crees que la familia de ella, como dijiste, ya sabes, el estatus, tuvo algo que ver con la decisión de hoy? Creo que el hecho de que nuestro juez sea de una jurisdicción externa probablemente limita el efecto que eso podría tener. Creo que él tenía sus razones, no pretendo entenderlas, ni estoy seguro de que sea la razón. Pero diré que cuando tienes educadores, tienes cartas de 9 maestros. Tenías una carta de un subdirector de una escuela y tenías una carta de un miembro electo de la junta escolar. Y luego tienes a muchas personas de la iglesia donde ella cometió estos delitos, que también enviaron cartas al juez. Así que probablemente se sintió seguro al tomar esta decisión.
pero realmente no puedo decir exactamente qué pasa por su mente. Puedo hablar de lo que pasa por mi mente, que es que esto no está bien. Simple y claro, no hay otra manera de decirlo. Esto simplemente no está bien. Tomaré una pregunta más, si hay alguna. Le escuché decir que las prisiones son para personas que nos asustan. Literalmente dijo desde el estrado, esta mujer Whiteside no lo asusta. Eso de alguna manera me asusta a mí. Bueno, yo creo que mi hijo está creciendo aquí en el condado de DeSoto. Es donde elegí formar una familia. Personas como Lindsay Whiteside me asustan. No van a poder hacerme nada personalmente porque soy mayor que ella. Soy más fuerte que ella. Pero pienso en mi hija y en los niños con los que juega. Me preocupa la gente menos precavida que yo porque lo veo a diario. La mayoría no lo hace. Y son personas inesperadas. El pastor, el maestro, el entrenador o cualquier otro. Y sí, personas como ella son una parte muy aterradora de nuestra sociedad. No sé si solo lo imaginas. Yo siempre vengo, ustedes me oyen. Yo digo, detengan Memphis, salven DeSoto. Soy muy crítico con los criminales de Memphis que vienen aquí y cometen crímenes violentos. Siempre hablo de eso. No necesitas verte ni actuar así para ser una amenaza real para la sociedad. Creo que abusar sexualmente de un niño es mucho más atroz que... Veo a diario personas en prisión por muchos de esos delitos. No hay manera de equilibrar o rectificar eso. Creo que tienes uno, lo voy a llamar, ese es el... Sin entrar en detalles gráficos, ¿de qué tipo de comportamiento estamos hablando en cuanto a manipulación? ¿Cuánto tiempo ocurrió esto? Quiero decir, ella le traía alcohol a un niño, así que le traía alcohol a un niño. Ella les compraba a sus padres boletos para conciertos para salir de noche. Ella se ofrecía como voluntaria para cuidar niños, hacía reservaciones y decía que podía cuidarlos. Ella estaba a cargo de la logística del grupo de la iglesia cuando llevaban a los niños a excursiones juveniles y viajes de la iglesia, campamentos de la iglesia, cosas así. Así que ella tenía el control logístico para determinar dónde se quedarían los niños, en qué habitaciones estarían, en qué camas dormirían en los dormitorios, cosas así, dónde se sentarían en el autobús, lo que fuera. Y ella usaba ese control logístico para aislar a la víctima de los demás, para poder cometer estos actos atroces mientras estaba de servicio. Como ministra de jóvenes, ella lo haría. Quiero decir, yo simplemente animaría todos los prototipos. Lindsay Whiteside mostró todas las prácticas de manipulación. Podríamos escribir un libro sobre ello. Pero, como dije, esto no fue algo de una sola vez. Fue un esfuerzo muy calculado para abusar de un niño. Cualquiera que apoye eso debería avergonzarse. Es todo lo que diré. Esto fue En el caso por ley y crimen. Suscríbanse en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.